¿cómo decirles? El formato de la clase lo tuve que cambiar porque tenemos solo 25 minutos. Así es que igual es una especie de resumen y sí es importante lo que estuvimos hablando, pero no va a ser evaluado, ¿sí? Entonces la evaluación va a ser estas diapos que vienen acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿O quieren que entre lo anterior? Sí. Pues cojan 10 diapositivas más. Bien, entonces, recordando esta diapo, vean las partículas virales en la superficie de los alvéolos, en el tejido pulmonar. Y aquí hay tres aspectos fundamentales. ¿Quién estaba platicando? Para que nos pasen ahí también. Pues sí. Hay tres aspectos fundamentales. Ya mencionábamos al principio de la clase cuál era el ligando receptor. A ver, si alguien se recuerda rapidito. El ligando, la proteína espícula, digamos, que tiene dos subunidades, pero la proteína espícula es el ligando y el receptor es el AC2. Pero igual, si se recuerdan el ciclo pasado, también había un correceptor que es el TMPRS2 que contribuye a generar una señalización intercelular que ayuda a que se internalice el virus, ¿sí? Una vez el virus se ha internalizado, el ARN es liberado al citoplasma y pasa todo lo que ustedes ya saben, ¿sí? Como ustedes es un RNA en sentido positivo, pues empieza rapidito a producirse proteínas, a replicar las copias de ese genoma y a formar nuevas partículas virales. Sí, acá en este esquema, esta sería una célula, esta sería la salida de los nuevos virus infectantes, ¿sí? Y esto sería a nivel sistémico, no es una sola célula, ¿sí? Por eso les he puesto estas líneas y se los estoy explicando acá, para cuando lo estén viendo estudiando, no vayan a decir, es que esto está dentro de la célula. Entonces, el tercer paso, y es algo que es muy importante y lo deben de haber visto cuando vieron el apartado de inmunología, es que hay una respuesta inmune celular, pero con efectores internos, ¿sí? O sea, la célula también tiene sus propios componentes que le ayudan a combatir infecciones virales o bacterianas, ¿sí? Aparte del fagosoma, fagolisosoma, también tiene otros componentes que le ayudan. En este caso se da un proceso de piroptosis, que lo que hace la célula es liberar citoquinas y quimiosinas inflamatorias, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es atraer polimorfos nucleares, monocitos, linfocitos T, al lugar donde está el proceso infeccioso, incluyendo linfocitos B. Entonces, cuando se liberan estas partículas virales, se supone que esa respuesta inmune que se ha generado contra estos antígenos podrían neutralizar el virus, y de hecho lo hacen, ¿sí? Como pueden observar, aquí hay anticuerpos que se están uniendo a la proteína espícula. Aunque se generan anticuerpos en todos los virus, los anticuerpos que se generan es contra todos sus componentes, pero los que son más efectivos y alcanzan el concepto de anticuerpos neutralizantes son aquellos que se forman contra los antígenos que son más inmunogénicos, ¿sí? En este caso la proteína espícula es más inmunogénica. Entonces se forman anticuerpos, y esto lógicamente al unirse el anticuerpo a esa proteína espícula, ¿qué va a suceder? ¿Qué se imaginan que sucede? Un poco de esfuerzo, chicos. ¿Ah? ¿Alguien? Moisés. Correcto, acuérdense que el virus, por eso iniciaba ligando receptor, la proteína espícula es la que se une al receptor AC2, pero si ya tiene un anticuerpo unido a la proteína espícula, pues el virus queda neutralizado, ¿sí? Queda inactivado porque ya no puede infectar nuevas células. Ahora bien, este proceso no es del todo eficiente, porque si eso fuese así, pues entonces no pasaría nada, ¿verdad? Y todos resolveríamos la infección sin complicaciones y nada cercano a lo que hemos vivido
o sí vivió del 2020 al 23. Otro aspecto muy importante que dentro de los factores que están intracelular es que es inhibición de la liberación de esas partículas virales, ¿sí? Y aquellas que logran salir son neutralizadas por los anticuerpos. Ahora bien, ese proceso no es del todo efectivo. Muchos de los anticuerpos que se generan no son neutralizantes, se podrán unir a otros componentes del virus, pero no lo neutralizan. Entonces el virus continúa con ese proceso infeccioso, ¿sí? Infeccioso, y las células infectadas pues van a sufrir procesos de apoptosis, destrucción, fagocitosis frustradas. Es decir, vamos a empezar a tener una respuesta inmune inadecuada a esa infección viral, ¿sí? Y eso va a dar como resultado que se intensifique más la liberación de quimiosina, de citocina, que va a traer más monocitos, ya linfocitos T, linfocitos B. Es decir, se va a generar una respuesta inflamatoria mayor, ¿sí? Y esa respuesta inflamatoria mayor que nos genera todas esas quimiosinas y citocinas se llaman, o se ha llamado, tormentas de bradicinina y tormentas de citoquina, ¿sí? Entonces se generan básicamente dos eventos importantes: las tormentas de citoquina, que nos aumentan el proceso inflamatorio local y sistémico, y eso quiero que presten atención porque las citoquinas que se liberan no se quedan en el tejido infectado, sino que pasan a la circulación y afectan el resto de nuestro organismo. Pero además se genera la tormenta de bradicininas, que efectivamente va a tener un efecto sistémico, pero el más importante va a ser localizado a nivel de vías respiratorias inferiores. ¿De acuerdo? Dicho eso, que es la base fundamental de la patogenia, sucede lo siguiente. Entonces, vamos a quedarnos a nivel pulmonar todavía. Normalmente ese proceso inflamatorio por la tormenta de citoquinas que se genera a nivel de tejido pulmonar va a generar líquido, ¿sí? Ese proceso inflamatorio puede darse en otras infecciones virales y muchas veces el proceso puede resolver, pero a ese líquido inflamatorio que va a estar llenando los alvéolos, ¿sí? Llenando los alvéolos, se le suma el proceso de la tormenta de bradicinina, ¿sí? Que lo que va a hacer es que se produzca dos efectos: uno, que se produzca más ácido hialurónico, y además inhibe o disminuye el efecto de las hialuronidasas, es decir, las encargadas de degradar ese ácido hialurónico. Entonces, ese líquido que previamente teníamos como un proceso inflamatorio en los alvéolos, ¿sí? A propósito de los alvéolos, ¿cuál es la función de los alvéolos? Parece una pregunta tonta, pero tengo que hacerla. El intercambio gaseoso. Aquí están viendo un alvéolo, ¿sí? Que tiene una adecuada permeabilidad y está haciendo un intercambio gaseoso, ¿sí? Recibiendo oxígeno y sacando CO2. Cuando esto se llena de líquido, pues ese intercambio gaseoso se complica, ¿sí? Y tenemos las típicas neumonías, ¿sí? Por procesos virales o incluso por procesos bacterianos, que además pueden acumularse pus y otros problemas. Pero en el caso de la COVID-19, esa tormenta de bradicininas aumenta la cantidad de ácido hialurónico en ese líquido, y entonces, en vez de ser un líquido que de por sí ya complica el intercambio gaseoso a nivel alveolar, se genera un hidrogel, ¿sí? Un hidrogel, y esto fue demostrado en las primeras autopsias, incluyendo esa que les mencioné, que les presenté en la diapo número 1. Ese es producto de una autopsia del paciente, el primer paciente de Wuhan, ya que falleció por COVID, ¿sí? Que se enfermó en diciembre de 2019 y falleció en enero. Entonces, y lo primero que descubrieron es que el pulmón estaba lleno de una especie de gelatina, los alvéolos, ¿sí? Todo el tejido pulmonar estaba lleno de eso, y eso no solo dificulta, sino que realmente impide por completo el intercambio gaseoso, de tal forma que a los pacientes, a pesar de que se les ponía oxigenoterapia, fármacos broncodilatadores,
no servía de nada porque no había ninguna superficie libre alveolar que permitiera el intercambio gaseoso, ¿sí? Y como se veían afectados prácticamente todo el parénquima pulmonar, pues entonces esa persona moría. ¿De qué creen ustedes? De lo que significa el nombre del virus, ¿verdad? Síndrome de respiratorio agudo y severo, ¿verdad? Un distrés respiratorio grave, una insuficiencia respiratoria que llevaba a la muerte del paciente. Y así murieron literalmente asfixiados o ahogados, como lo quieran llamar, la mayoría de los pacientes, ¿sí? Entonces digamos que esa sería como la fisiopatogenia fundamental de la COVID-19 y del por qué se complican ya a nivel de las vías respiratorias inferiores de la mayoría del paciente y que fue la causa de fallecimiento de la gran mayoría, ¿sí? Sin embargo, hay otro grupo que no necesariamente cursó con este proceso, o si cursó no fue la causa de la muerte, sino que el COVID-19 o SARS-CoV-2 también tuvo algunos efectos a nivel sistémico, que los vamos a ver más adelante. Avísenme que tenemos hasta las 8:30. Bien, esta es la radiografía del paciente 1, ¿sí? Del paciente de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, que fue el primer caso en el que se detectó el virus. Pueden observar ustedes cómo venía del 29 de diciembre, cómo estaban esos pulmones y cómo evolucionó. Ya en cuestión de días, en cuestión de 3-4 días, evolucionó a una neumonía más complicada que lo llevó a la muerte. Aquí les he puesto una radiografía normal. Vean eso negro, lo negro que pueden observar es aire, ¿sí? Es decir, el pulmón está siendo ventilado, ¿sí? Todo esto, si observan negro esos campos pulmonares, eso es aire, ¿sí? O sea, significa que el pulmón está siendo ventilado. Y esto es ese hidrogel que se formaba, ¿sí? Prácticamente ya no había intercambio gaseoso, lo que provocó la muerte del primer caso y de los que vinieron después. Sin embargo, cabe resaltar que no todas las personas fallecieron por afección pulmonar, y aunque tenían un proceso respiratorio inferior, muchas veces la causa fue la afección de otro órgano. Entonces es importante mencionar que esa tormenta de citocinas, esa tormenta de bradicininas, no afecta ese proceso inflamatorio solo a nivel de vías aéreas superiores e inferiores, ¿sí? Sino que ese es un proceso sistémico. Además, el virus, en los cuadros graves con una gran cantidad de viremia, el virus puede esparcirse a otros lugares del cuerpo, sistema gastrointestinal, sistema renal, va a ser excretado en orina, va a ser excretado en heces, ¿sí? Puede ir a nivel del sistema nervioso central, es decir, que en los cuadros graves, debido al proceso inflamatorio que aumenta la permeabilidad vascular, le va a permitir el virus accesar a lugares que normalmente no estaría. Entonces ese proceso inflamatorio, y por efecto propio de la patogenia viral, va a afectar otros órganos. Es así que podemos tener complicaciones a nivel cardiovascular, a nivel renal y a nivel neurológico, ¿sí? Y muchas de las personas, pues las complicaciones que tuvieron fue falla renal, ¿sí? Destrucción de tejido gastrointestinal o trastorno neurológico que también lo llevó a la muerte. O sea, si ya tenía un proceso, acuérdense que cuando estamos en un proceso de dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria por patología respiratoria, el centro respiratorio está tratando de regular, ya, de forma tal que podamos garantizar la oxigenación, pero cuando hay una afectación a nivel del sistema nervioso central por el proceso inflamatorio sistémico y del virus propio, pues ese proceso también falla, y así como falla ese proceso, fallan otra serie de procesos vitales del organismo. Entonces, muchos de los cuadros o fallecimientos también fueron por fallas a nivel sistémico, falla multiorgánica. ¿Cuáles son los síntomas que presentaba COVID? Realmente se han documentado más de 80 signos y síntomas, entonces no tiene sentido estar, incluso esta lista la he cortado aquí, porque aquí siguen otros signos y síntomas, pero quizás los más frecuentes son los síntomas de afección de vías respiratorias superiores, ¿sí? Que quienes presentan un cuadro leve, normalmente el
cuadro clínico se queda con rinorrea, congestión nasal, a veces pérdida de olfato, pérdida del gusto, ¿sí? Fiebre, cefalea, debilidad general, y por ahí se va quedando el cuadro, ¿sí? Sin embargo, otros procesos pasan a afección de las vías aéreas inferiores y la sintomatología cambia. Ya entra proceso de tos con o sin expectoración, puede haber dificultad respiratoria, hasta llegar a un proceso de diestrés respiratorio agudo que puede llevar a la asfixia del paciente. Igual pueden haber, aparte de la fiebre y la cefalea, puede haber mialgias, artralgias, puede haber erupción maculopapulosa en piel, ¿sí? Que puede de alguna forma indicarnos una infección viral, pero que se puede dar en otras enfermedades exantemáticas y no necesariamente se da el conjunto de los síntomas, y ese es otro gran problema, ¿sí? No se da en todo el conjunto. Hay personas que no tuvieron sintomatología de vía aérea superior, pero tuvieron sintomatología sistémica, ¿sí? Como rash, como cefalea, fiebre, pero no tuvieron sintomatología de vía aérea superior. Entonces el cuadro no es el 100% característico como para decir si este es COVID. Por lo tanto, si ustedes se fijan, se traslapa con el cuadro de resfriado común y además se traslapa con el cuadro de influenza, ¿sí? Con el cuadro de influenza. Característico es que cuando va la dificultad respiratoria, ustedes se deben de imaginar qué es lo que está pasando en ese pulmón, ¿sí? Y la terapia va dirigida a poder deshacer ya ese gel, ese hidrogel, no solo a oxigenar, ¿sí? A ventilar y a usar broncodilatadores, porque no va a servir de nada. Entonces hay que dar un proceso. Igual hay algunas afecciones dermatológicas que no necesariamente es rash. Aquí tenemos los famosos cebañones, ya, o dedos COVID, que se los puse ahí porque muchas personas lo que presentaban es fiebre, cefalea, un poquito de rash y los dedos con esa característica de cebañones, ¿sí? Observarlo, y eso se daba tanto en pies como en manos, ¿ya? Y no no en todos los dedos. Entonces la presentación puede ser diversa por el mismo hecho de que la afectación puede ser sistémica y puede afectar a un órgano en mayor o menor medida, pero básicamente de forma general el cuadro es respiratorio y la complicación es la insuficiencia respiratoria, ¿de acuerdo? ¿Cuánto llevamos? Nos quedan 10 minutillos. Bien, se ha dado la tarea de tratar de dividir las características en general y no por síntomas de los cuadros de COVID-19, y así se han dividido en leve, moderado, graves y críticos. Ya se imaginarán que los graves y críticos están dentro del cuadro de diestrés respiratorio, insuficiencia respiratoria y que está en riesgo de la vida, y los cuadros que van de asintomáticos, su mismo nombre lo dice, y leve y moderado, pues se quedan sobre todo con sintomatología respiratoria superior o inferior que no compromete o no llega a comprometer la vida de las personas. Esta clasificación de acá, es una clasificación que está en las normas de COVID-19 del Ministerio. Esta es otra clasificación que yo digo que es un tanto más completa, que se implementó en parte de Estados Unidos y en Europa y eventualmente se implementó también en el país, y es que ya no se toma en cuenta los asintomáticos, sino que se habla de enfermedad no complicada, de neumonía leve, neumonía grave y el SDRA o síndrome de distrés respiratorio agudo y severo, que es lo característico del COVID, pero además se agrega otro proceso, ¿sí? Sepsis y shock séptico. La mayoría de los pacientes que estaban con neumonía grave, ¿en qué espacio físico dentro de los hospitales escucharon ustedes que se ingresaban? En la UCI, ¿verdad? En la UCI, y los que estaban menos graves en la UCIN, y en todos esos espacios
la estadística ha demostrado que a pesar de toda la tecnología que se tiene ahí, son espacios donde sus acciones terapéuticas son altamente invasivas, ¿sí? Y entonces siempre se corre el riesgo en esos espacios de infecciones bacterianas sobreagregadas. Entonces, muchos de los pacientes también se complicaban, ya no solo por la misma presencia del virus y el síndrome de distrés respiratorio agudo y severo que estaba presentando, es decir, ese hidrogel en los alvéolos que ya no le permitía respirar, sino que además se agregaba la sepsis y el shock séptico que terminaba complicando y llevando al desenlace fatal a los pacientes, ¿sí? Entonces, me gusta más esta clasificación que la que está en la norma, pero viene la de la norma porque la tienen que saber, pero es importante tomar esta clasificación que va desde el paciente no complicado, neumonía leve, neumonía grave, pasamos por el síndrome de distrés respiratorio y pasamos a la sepsis y el shock séptico, que también estos últimos dos cuadros podían llevar a la muerte al paciente, ¿de acuerdo? El diagnóstico diferencial con todos los virus respiratorios, sí, con todos los virus respiratorios no hay excepción, porque acuerden que el cuadro va desde asintomático hasta un shock séptico, ¿sí? Pasando por neumonía grave. Entonces, todos los procesos respiratorios, virales e incluso bacterianos, pues tiene que hacerse diagnóstico diferencial, principalmente a la cabeza, con influenza, virus sincitial respiratorio. ¿De acuerdo? También hay que hacer diagnóstico diferencial pues con neumonías de tipo bacteriano, ya sea con... ¿Vieron la radiografía que les presenté? De neumonía del primer paciente con COVID en Wuhan. Ese paciente lo que tenía es una neumonía típica, ¿sí? Porque la neumonía bacteriana normal por Streptococcus pneumoniae tiene un patrón característico radiológico, pero cuando se ve todo ese aspecto moteado como algodón así en todos los campos pulmonares, ustedes van a observar eso dentro del grupo que se llama neumonías atípicas, que la causan los virus y algunas bacterias como las que están abajo, ¿sí? Como Legionella pneumófila, Mycoplasma pneumoniae, etcétera, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta esas posibilidades de diagnóstico diferencial. ¿Cómo hacemos el proceso de diagnóstico molecular? Ya termino. ¿Cuántos minutos tengo? 3. Más 5. Bien, el diagnóstico que se hace por PCR en tiempo real. Va dirigido hacia la proteína, hacia el gen S de proteína espícula contra el gen E de la proteína de envoltura o contra el gen RDRP de la polimerasa viral. También hay algunas pruebas de PCR en tiempo real que van dirigidas contra el gen de la nucleoproteína, ¿ya? O gen N, pero en la mayoría de los casos se hace con el gen E y con el gen RDRP. Pregunta, examen. Si una prueba de estas nos sale negativa y el cuadro es compatible con COVID, pues hay que repetir la prueba cuando menos en 24 a 48 horas, ¿sí? Hay que repetir la prueba. También hay pruebas rápidas para el diagnóstico que se utilizaron y se siguen utilizando bastante en el país, que son bastante sensibles, aunque no tan específicas. Vamos a avanzar. Otro aspecto bien importante es que cuando ya han desaparecido los síntomas, a pesar de ello, a veces las pruebas pueden seguir saliendo positivas, pero no necesariamente indica que el virus esté presente, ¿sí? Porque quedan trazas del virus después de 20, 25 días y hasta 30 días, se sigue pudiendo detectar el virus, pero no necesariamente indica que el virus esté presente, ¿sí? Aunque se han reportado algunas excepciones. Otro aspecto muy importante que pueden observar ustedes allí en la respuesta inmune es que a partir del 8º día se empieza a montar esa respuesta, ¿sí? Se empiezan a generar esos anticuerpos neutralizantes de tanto IgM como IgG, pero al final del mes la IgM ha desaparecido y la IgG sigue aumentando y persiste durante aproximadamente de 6 a 9 meses. De ahí baja drásticamente la cantidad de anticuerpos contra el virus.
¿Cuáles son las variantes que circulan en nuestro medio? Pues hasta el año pasado se reportaba esta variante, la BA4, ¿sí? La XBB 1.5, y es la que se recomendó que estuviera para la temporada, en la vacuna de la temporada 2023-2024. Ya solo quedan dos diapos. Actualmente, hoy en 2024, la variante que circularon más o menos ahí por enero era JN1, que son subvariantes de siempre de Omicron como las anteriores, y actualmente la KP2, que se espera que sea la que pueda ser prevalente en nuestro continente. Sin embargo, las vacunas que están disponibles están basadas en XBB 1.5, entonces siempre nos vamos a poder infectar a pesar de que nos vacunemos con las nuevas variantes de COVID, que las que están circulando actualmente. Estas vacunas pues se recomiendan en todas las personas de 6 meses o mayores que reciban, que hayan recibido incluso alguna vacuna de COVID-19, se recomienda que se pongan esta vacuna, ¿sí? Es decir, da igual que se haya puesto 3, 4, 5 vacunas de COVID, ya CDC está recomendando ponerse al menos una de estas vacunas para la temporada 2024-2025, ¿sí? ¿Está disponible en nuestro país? No, no está, sí. Ya. Pero ya va a venir. La prevención y control, no me voy a quedar porque ya todo eso ya lo saben ustedes, pero se los pongo en la diapo porque se los voy a preguntar. Y por último es que OMS, a pesar de que quitó la alerta sanitaria, pues sigue preocupado y trabajando por mantener la vigilancia epidemiológica molecular y además seguir trabajando con las posibilidades o las posibles vacunas de acuerdo a las variantes que vayan surgiendo con el programa COVINET de OMS. 30 minutos. Tienes. ¿Hay alguna pregunta? No. Entonces hacemos la transición a la siguiente clase.